En este reportaje presenciaremos el amor a nuestros campesinos, su valor en la sociedad y su importancia en la cultura colombiana. Hola, mi nombre es Mateo Ramírez Ruiz. I'm for the 10th grade. I'm part of the educational institution of Jeremy Parres. My objective for this interview is to touch, to know, and give to know what is the reality of our farmers. Hola, mi nombre es Mateo Ramírez Ruiz. Soy parte del grado 10º en la institución educativa Jeremy Parres. Mi objetivo para esta entrevista es dar a conocer cuál es la realidad de nuestros campesinos. Hello, my name is Manuela, and my objective with this interview is to show what the course of her life and her experience as farmer and peasant is like. To love the countryside is the feeling that should prevail in the city. I am Felipe Rendon Alvarez, and I am part of the group of interviewers with the aim of highlighting the value of the older adult. Hi, my name is Laura Perez Sanchez, and I'm from grade 10-1. My goal is to know the road of the peasant in the city. Current situation of many people who suffer the pain of rejection, of leaving their lands, of starting in a city where capitalism is the basis of a society, and where tradition is rejected to the forget and is converted into interest. In this interview, we're going to focus on the peasant market, on those men and women who try to survive by selling legumes on the streets of the city, and who are overshadowed by the large producing industries. In this life story, we're going to witness the true value of reason and feeling, where the road from the countryside to the city is a struggle between capitalism and tradition. Es importante tener en cuenta que nos vamos a enfocar en la historia de vida de las personas, en su recorrido para sobrevivir, en su hogar, en su trabajo honrado, pero sobre todo en el sufrimiento como uso de la razón. Como sabemos, la cultura campesina es un sistema independiente y autosuficiente, el cual se le ha denominado sistema cultural autónomo. Esto no requiere otro sistema para su funcionamiento. Todos conocemos la situación actual que se vive sobre la falta de apoyo a los campesinos, pero pocos conocen las historias de vida tras una lucha opacada por las grandes empresas. Pasemos a la introducción, la cual nos dará un referente de la situación actual de nuestro campo colombiano. El objetivo de esta entrevista es conocer la situación actual de muchas personas, las cuales han padecido el dolor del rechazo, de dejar sus tierras, de comenzar en una ciudad donde el capitalismo es la base de una sociedad y donde la tradición es sometida al olvido y es convertida en un interés total. En esta entrevista nos vamos a enfocar en el mercado campesino, en esos hombres y mujeres que tratan de sobrevivir vendiendo leguminosas en la calle y que son opacados por las grandes industrias productoras. En esta historia de vida vamos a presenciar el verdadero valor de la razón y del sentimiento, donde el camino del campo a la ciudad es una lucha entre el capitalismo y la tradición. En este instante vamos a presenciar la historia de vida de Juan Guillermo, un campesino radicado por herencia. Guillermo Ayala, vivo en Santa Elena de Barro Blanco, soy trabajador agricultor en mi vereda. Toda mi vida me ha gustado trabajar porque nosotros tuvimos muy poquito estudio y para sacar los productos que cultivamos, para traerlos acá a Medellín. ¿Qué te motiva? Me motiva es cultivar la tierra porque es algo que
que me nace desde pequeño. Mi papá me enseñó a trabajar desde los 7 añitos. Por eso precisamente nosotros no estudiamos, porque había mucho trabajo en la finca, entonces nos tocaba ir muy lejos a estudiar y no teníamos forma pues como sustentarlo, el transporte para ir a estudiar, y ya luego pues ya nos dedicamos ya a trabajar la tierra. Trabajar la tierra, muy bien. ¿Qué te hace feliz? A mí me hace feliz ser un silletero de Santa Elena, que hace 35 años desfilo en la ciudad de Medellín. Trabajar la tierra, que es lo mío siempre, sacar mis productos, traerlos al Parque de Belén, venderle a mi gente acá en el Parque de Belén, que es un parque muy bueno, muy bonito para uno vender los productos. Y ahí se sustenta uno, para uno sobrevivir. Qué bonita historia. ¿Y cómo te ha recibido la ciudad? ¿Cómo llegaste hasta acá? Hasta acá, pues yo, primero que todo, vine aquí al Parque de Fátima, que queda cerquita de este Parque de Belén. Y como mi señora vende aquí en el Parque de Belén, entonces ya yo me dediqué ya a estar con ella para poderle ayudar aquí a vender todos los productos, porque a ella le queda muy difícil manejar todo lo que es la mercancía, entonces, y la clientela que tenemos acá. Entonces, para vender, ayudarle a ella a vender todos los productos acá. Me parece una muy bonita historia. Creo que nosotros como ciudadanos muy poco reconocen el trabajo del campo y es un orgullo para nosotros como jóvenes y estudiantes saber esas historias que a uno lo llenan de tanta alegría, de tanta emoción, de tanto conocimiento, de tanta sabiduría y más de ustedes que son esa fuerza para la ciudad, ¿sí? Ustedes son esa fuerza porque acá no hay ninguna máquina que recoja los productos, que recoja los tomates, los procesa, pero nunca los va a recoger. Y ustedes son ese corazón, ustedes son ese centro de motivación que muy pocos lo reconocen, pero que todos saben que lo es. Y muchas gracias por esas palabras y ese recorrido a su historia. Yo soy Felipe Rendón, del grado 11, y ahora vamos a dar paso a otra de mis compañeras. Te va a hacer otra pregunta sobre esa historia, sobre esa vida, sobre ese recorrido, sobre ese progreso y sobre esa lucha que mantienes viva en tu corazón. Listo. ¿Por qué te dedicas a este sector agricultor? Este sector. Porque a mí siempre me ha gustado la agricultura, y como no pudimos estudiar cuando estábamos en la edad de estudiar, entonces nos dedicamos a trabajar la tierra, a sembrar nuestros productos, todos los que traemos acá al Parque de Belén, para venderlos acá en esta linda plaza que es el Parque de Belén. Ah, ya. ¿Y cuál es su principal desafío acá, en ese sector? ¿Cuál es su principal desafío? El desafío mío es atender a la gente muy bien acá, porque la gente nos acoge mucho, nos quiere mucho. Y como traemos productos tan frescos, entonces la gente nos busca siempre para comprar todos nuestros productos. Nosotros nos sentimos muy felices acá vendiéndole los productos a la gente acá del sector de Belén. ¿Usted ha tenido muchas dificultades en este sector? No, No. en este sector no he tenido dificultad, gracias a Dios. Hemos podido salir adelante gracias al trabajo que nosotros tenemos en Santa Elena. Y desarrollar aquí el trabajo en el Parque de Belén es algo muy productivo para nosotros. ¿Tú crees que de alguna manera la agroindustria afecte al campesino en general? Pues no afecta, porque en realidad pues uno se defiende muy bien con las legumbres como trabajador del campo, sembrando los productos y sacarlos acá a la ciudad de Medellín, al Parque de Belén. Entonces uno se siente muy contento porque ahí tiene uno su sustento para uno sobrevivir, gracias a Dios. ¿Cree usted que el campesino es ignorado o que no le brindan suficientes garantías? Pues a nosotros poquitas garantías nos brindan por parte del gobierno, de ninguna manera, solo nosotros nos vamos defendiendo nosotros mismos, porque no hemos tenido pues como un apoyo del gobierno para nosotros trabajar la tierra ni nada. Uno va sobreviviendo con lo poquito que va trabajando, trayendo los productos acá al Parque de Belén, y ahí va uno sobreviviendo. ¿Y cuáles creen que serían esas garantías que debería brindarte el gobierno? No, pues para uno la garantía sería que le colaborara el gobierno a uno con insumos para el campo,
abonos, semillas para uno sembrar, que como uno todo lo tiene que comprar, lo que son las semillas, entonces a uno siempre le sale costosito. Si uno tuviera una ayuda del gobierno, pues el sustento sería para uno mejor. Claro, ¿y cuál crees que es la perspectiva del país ante el tema del campesino? ¿Le está dando importancia, lo está rechazando, ignorando? No, en ninguna manera pues nos rechazan ni nos ignoran. No, listo. ¿Qué mensaje les darías a las personas después de este recorrido por tu vida? No, pues el mensaje que yo les daría que siguiéramos trabajando como lo hemos siempre ha sido desde la niñez y que cada día haya buen progreso para nosotros. Pudimos presenciar tan extraordinaria entrevista, un tema que nos incluye a todos como ciudadanos. Ahora vamos a entrevistar a otro campesino. Compañeras entrevistadoras, vamos a presentarlo. Vamos a presenciar la historia de vida del señor Carlos Orlando, un campesino radicado en Belén. Daremos paso a la entrevista realizada por nuestro compañero Felipe. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes, como ya te lo habíamos contado. Estamos en un proyecto del campo a la ciudad, se llama El Tema, y nosotros queremos saber tu historia de vida. Entonces, cuéntanos quién eres, cómo te llamas. La historia de vida mía es la siguiente. Yo nací en un pueblito cerquita a Buga, La Real. Buga pertenece al Valle del Cauca. Es un pueblito que está bastante cerca de Buga. Es un pueblito campesino, donde se cosecha café, caña, etc. Es un pueblito que las culturas y la gente del campo tiene muy buenas proyecciones, son gente sana, son gente del campo, son gente que no le gusta hacer mal a nadie. Sobre todo, son gente muy formal. Es una gente que llega usted a su casa, los atienden muy bien, se entregan con todo. Lástima que en este momento ya no se puede ser así, pero anteriormente era así. La gente se hospedaba, la gente se le daba de comer, se atendían muy bien. Esa es parte de ello. Ya después ya me vine para el eje cafetero. En el eje cafetero estuve trabajando en el campo, por los lados de Chinchiná, por los lados de Marsella, El Rayo, todo el campo. Ya después ya me vine para acá, para Antioquia, me coloqué en la alcaldía de Medellín y trabajé allá en la alcaldía de Medellín 36 años. Y ahora ya me radiqué aquí en el Parque de Belén y aquí trabajo embelleciendo el calzado a la gente y así vivo felizmente y contento. Una historia muy bonita. Sí. ¿Qué te motiva cada día a venir a este parque tan bonito y seguir con esa historia de vida, seguir con esos recuerdos, con ese entusiasmo para embellecer los zapatos que cada día lo haces con tanto amor? ¿Qué es esa motivación? La motivación es que cuando uno conoce a Dios, entonces ya después de que uno conoce a Dios, Él dice, decía el apóstol Pablo, el que no trabaje, que no coma. Entonces uno tiene que ganarse el sustento con el sudor de su frente, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y polvo te convertirás. Entonces debido a eso, mis principios fueron muy buenos, mis padres me dieron muy buenos principios de trabajar, luchar por mí y no ser recostado de nadie, sino depender por mí mismo. Y esa vida del campo acá a la ciudad, ese recorrido del campo a la ciudad, ¿cómo fue? Muy duro, muy... Es un proceso muy duro porque no es lo mismo estar uno en el campo, a donde usted tiene todo, a donde tiene felicidad, a donde tiene tranquilidad, a venir a una ciudad a donde no ve sino raponeros, gente mala fe, gente que no entiende la humanidad. En cambio en el campo la vida era diferente. Una historia muy bonita y muy cautivadora. Sí. Nosotros como estudiantes somos tenemos esa sensación de que ustedes son ese motor de la sociedad, de una ciudad. El campo es
ese motor que impulsa a un gobierno y no lo reconoce, y ahorita va a ser una pregunta muy clave, y sé que con todo este recorrido muchas personas de nuestro salón se van a dar cuenta esas experiencias de vida que marcan a las personas y que realmente son tan bonitas que hacen que uno como ciudadano y como joven siga ese ejemplo de vida. ¿A ti qué te hace feliz? A mí lo que más me hace feliz es haber creído en nuestro Señor Jesucristo, y Él me ha dado todo lo que soy, porque sin Él nada puede uno hacer. Listo. ¿Qué te hubiera gustado seguir en el sector campesino? Me hubiera gustado, pero desgraciadamente ya las actividades de allá ya han sido muy abandonadas por el gobierno, entonces ya no hay forma de trabajar ni de luchar, entonces tenemos que salir a ganarnos el pan de día a las ciudades. ¿Cuál ha sido su principal desafío en la vida? Seguir adelante, seguir luchando por mi esposa, por mis hijos, y vivir correctamente, sin hacer mal a nadie, sino disfrutar estos años que me queda de edad que tengo. ¿Le ha sido muy difícil adecuarse como a esta vida de ciudad? A uno le es muy difícil desde que se sale del campo adaptarse a esta vida, porque las cosas son muchas. La ciudad es una ciudad muy acosada, es una ciudad muy compleja y hay mucha deterioración de la humanidad. Se acabó las buenas culturas, se acabó la moral, se acabó la buena fe, ya no quedan sino pura gente que no son sino malas intenciones, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. ¿Y en el campo qué tal? En el campo hay paz, en el campo hay tranquilidad, hay alimento y por lo menos se respira un aire puro que no se respira en las ciudades. Listo. Muchas gracias. ¿Cuáles las razones por las cuales usted abandonó el campo? ¿Cree usted que la agroindustria afecta la economía del pequeño campesino? La mayoría de la industria de las ciudades afecta al campesino desde que hay tanta mala fe y los campesinos son explotados por medio de los capitalistas que compran los alimentos a muy bajo precio. Ok, ¿y usted qué cree que garantías le debería prestar el gobierno a los campesinos? La garantía que le debería de prestar el gobierno a los campesinos es fomentar cooperativas que hayan mejores compradores y sean más justos para que el campesino pueda trabajar, pueda luchar y no sea tan explotado como lo es en este momento por los capitalistas. ¿Y usted qué cree que es el punto en el cual está fallando el gobierno? ¿Está siendo ignorado, está ignorando al campesino, lo está rechazando, lo está olvidando? Yo diría que el punto clave es que el gobierno en este momento se ha enfocado más a la guerra, a la inseguridad y a tantas cosas en la ciudad, y ha descuidado al campesino, que es la base fundamental para que la gente de la ciudad viva, coma y puedan vivir mejor. Listo, gracias. ¿Cómo usted cree que está la situación en Colombia con respecto a los campesinos? La situación es muy compleja. ¿Por qué razón? Porque el campesino en este momento es ignorado totalmente por la sociedad y en este momento lo miran, pero desde lejos. No es para apoyarlo, no es para darle una voz de aliento, sino para explotarle lo poco que ellos tienen. Y en este momento, debido a eso, es que el campesino se está tirando a las ciudades, o se está yendo para la guerrilla, o se está yendo para fuerzas opuestas a las del gobierno. Entonces, por eso estamos como estamos. ¿Qué mensajes darías después de este recorrido de historia de tu vida? El mensaje que le doy es que se lleguen a Jesucristo, que lo amen como suficiente Salvador, que lo reconozcan como a Dios, y reconociéndolo como Dios y entregándose a Él, habrán buenos hombres, habrá buena moral, habrá buenos ciudadanos, pero desde que estén alejados de Dios no hay nada, porque dice Dios, sin mí nada podéis hacer. Por mucho que el hombre bregue, por el hombre que busque otras cosas que no sea Dios, es un hombre fracasado, es un hombre que está destruido y está
amargamente su vida destruida, no tiene paz, no tiene consuelo, no tiene amor, no tiene nada. Sin Dios nada se puede hacer. ¿Cómo crees que la bondad ayuda a fortalecer la paz? Siempre y cuando uno tenga a Dios en su corazón, uno tiene paz en la vida, tiene paz con los demás, tiene paz consigo mismo, es un buen ciudadano y fuera de eso, dice Dios, que teniéndolo a Él, uno lo tiene todo, no le falta nada. Tantas experiencias, vivencias, aprendizajes que nuestros campesinos y adultos mayores nos dejan a diario. A partir de esta entrevista, reflexiona y piensa si vas a ser parte del cambio. Esto no termina aquí. Sigamos el rumbo, pero con un poco más de misterio. Nuestras abuelas siempre nos han contado historias que parecen difíciles de creer, pero que en cierto modo te imaginas aquellos relatos y lo difícil de creer pasa a el todo es posible. Y con ello damos paso a una historia que, espero, y te deje los pelos de punta. Daremos paso a un mito del campo narrado por la señora Elvia. Está cerca de mi casa, cerca de la casa del campo donde vivíamos. Y ese señor a las 11 de la noche le dio por irse para la casa que vivía muy lejos, muy arriba. Tenía que pasar por un monte muy espeso, muy ariazo, de árboles muy altos, muy grandes, y en esa época había muchas cosas, ¿cómo se llaman? Extraterrestres o muchas cosas... Ánimas. Diabólicas, digamos diabólicas, que uno... Y de por sí mi mamá nos enseñaba que la noche tenía sus propios dueños, que tenía sus propios espíritus, que no podíamos silbar, que no se podía hablar muy duro de noche. Bueno, habían muchos agüeros, eran agüeros que había. A las 11 de la noche, cuando el tiempo era muy largo, el tiempo era muy... No es como ahora pues que empieza a las 6 de la tarde y al momentico está medianoche, no. Eran muy largas las horas, eran muy largos los días y las noches también. Y el señor se fue de ahí de esa fiesta a las 11 de la noche. Los amigos le decían que no era capaz de irse, porque el señor no había experimentado lo que podía suceder. Pues el señor tal vez no creía lo que le podía suceder. Los amigos le decían, no eres capaz de irte, ve muchacho, no sos capaz de ir, sí soy capaz. Y es que para probarles les digo, cuando vaya donde un señor sabino, en la casa de un señor sabino, les doy un grito. Cuando me vaya a entrar al monte, doy el último silbido. Y cuando dio el primer silbido, en la casa junto a la casa del señor sabino, no sintió nada. Cuando la dio más arribita de la casa de Toño Vidal, sintió un eco. Oyó como que el silbido hubiera hecho un eco. Y cuando subió al monte, no le hizo caso a ese eco que hizo el silbido. Y siguió. Cuando ya fue a entrar a ese monte, que era muy ariazo, les llamamos ariazo porque era muy tupido, era un monte muy que nadie lo exploraba, nadie exploraba ese monte. Los llaman todavía el monte de Cucurucho. Eso es en el camino que va para Santo Domingo, de ahí de la vereda La Negra. Van todos los cosecheros, las personas del campo, van allá al municipio de Santo Domingo, por ahí, por ese camino se van, o se iban, en esa época se iban. Y cuando el señor llegó a la orilla del monte, que ya se iba a entrar al monte, dio el último silbido. Y algo muy extraño, una bestia, algo le contestó junto a él. Y el señor, pues lleno de pánico, ese señor lleno de pánico, corrió, se fue corriendo por entre el monte
y esa cosa él la sentía encima, era como una bestia, como el tropel de una bestia. Pero él sentía algo anormal, algo sobrenatural sobre él. Sentía ese señor. Pues yo me lo imagino, porque mi mamá también contaba de lo que a ella le pasó estando ahí. Y ella dice que eso era muy grande y eso hacía un ruido. Eso, cuando ella sintió que eso pasaba por el frente de la casa, eso hacía un ruido así como así, un ruido muy extraño. Entonces, así ese señor sentía esa bestia sobre él, hasta que llegó a la entrada, porque eso era un camino real. Entonces dejó el monte, cuando ya se terminó el camino por entre el monte, él empezó por entre un como matorral, era nada más matorral, y encontró la entrada a una casa de José Vidal, y el señor se desvió a esa casa y se entró allá a esa casa, y era tanto el miedo que ese señor llevaba, ese susto que ese señor llevaba, que abrigaba el corredor. Y el señor se saltó esa chambrana y por ende, debido a la velocidad que llevaba, abrió la puerta de la sala de esa casa y se entró a esa casa, y entonces ya los moradores se levantaron asustados. Cuando ellos se levantaron asustados a ver qué era lo que había pasado, el ruido estridente de la puerta que la habían abierto, vieron que era el señor vecino de ellos y que estaba privado en el suelo, que se había quedado privado en el suelo. Entonces ellos mismos oyeron cuando una voz muy rara dijo afuera que agradeciera, porque en el momento que ese señor llegó a esa casa, cantó el gallo que tenía en esa casa habían animalitos, gallos y gallinas. Y ese señor, ese gallo, cantó, inmediatamente vio. Entonces ellos sí oyeron una voz muy extraña que dijo que agradeciera el canto de ese gallo y que si no le hacía ver que la noche no tenía más dueños que él. Entonces pues ahí el señor estuvo mucho tiempo gasolina o de petróleo y mojaban eso, y eso les servía para alumbrar el camino. Pero también eran muy poquitas las personas que les gustaba hacer eso, porque pues al ir por un camino una persona con una cosa de esas tan grande, pues la gente también, los que lo veían, se asustaban. Que me mandaron hacer un mandado después de las 6 de la tarde, porque a mí me daba mucho miedo por las cosas que decían que pasaban. Por ejemplo, ya nosotras, ya cuando pasamos de 10 años, 8, 10 años, ya sabíamos que por ahí, por ese carreteable, que la casa donde vivíamos era la orilla de un carreteable, entonces que por ahí pasaban cosas muy malucas. Y habían muchos testigos de cuando... Mi papá ya sabía de eso, y habían muchos testigos de que por ahí, por ese carreteable, andaban cosas... diabólicas, pues esos espíritus inmundos se pasaban por ahí, por ese carreteable. Entonces a mí me daba mucho miedo que nos cogiera la noche por ahí, o a mí, por ejemplo, que nos mandaran a hacer, así estuviera la vecina a la vuelta. A mí no me gustaba ir porque yo era muy miedosa, y lo soy todavía, soy muy miedosa. Por ahí, por esa carrilera, yendo de Porcecito por la carrilera para coger la loma, también él veía muchas cosas por ahí. Entonces era, en esa época, pues yo no sé si todavía eso existirá en los campos, pero al menos en el campo de Porcecito, Santiago, la vereda La Comba, la vereda La Negra, la vereda La Primavera, todas esas veredas han sido víctimas de esos espíritus inmundos, de esos espíritus que no dejan como las personas tranquilas. Se aprovechan de esos que juegan, aprovechan mucho asustar a esas personas que juegan. Por ejemplo, en Cuatro Esquinas había una fondita, la llamaban la fonda de Juancho Alzate. Y allá se reunían muchos hombres
a tomar cervecita los sábados por la noche y a tomar cervecita y a jugar naipes o dominós, sí, todos esos juegos de azar. Había uno que se llamaba ¿cómo? Había uno. No era ni que naipe. Nos vamos a donde Juancho a jugar naipe o dominó. Y había otro, pero ese sí yo no lo conocí, porque eso es que no se lo podían enseñar a niños ni a niñas. Pero se iban para allá, para donde ese señor. Y a muchos de esos hombres, después de que salían de hacer esos juegos allá, al menos de eso después nos enteramos nosotros con mi papá. Después de jugar ahí hasta las 2 o 3 de la mañana, se iban para la casa y algo les pasaba en el camino por ahí con esos espíritus inmundos, les hablaban o los helaban por ahí. El sobrino de mi papá también le pasó con ese espíritu que pasaba por ahí, por ese carreteable, que era una luz y se veía como que fuera el trote de un caballo, que la persona que alcanzaba a verlo, porque era un reflejo de luz muy grande, muy encandilador, entonces, pero se sentía como el tropel de un caballo, y también lo tiró lejos, lo tiró así del camino para abajo. Ese muchacho estuvo por ahí, hasta la madrugada estuvo por ahí porque lo tiró a un cañaduzal. Y de allá se despertó ya siendo casi el día. Y eso fue lo que pasó por la casa, que mi mamá fue sintiendo mucho frío y se entró. Y cuando mi mamá se entró fue viendo esa luz que era como la luz del día. Y la heló, porque cuando mi papá llegó, mi mamá estaba helada. La heló a pesar de que ya se había entrado, había cerrado la puerta. Pero eso la heló. Y así sucesivamente. Entonces nosotros por ejemplo, ay no, que entrémonos porque es que vea, de pronto viene esa luz que casi mata a mi mamá, porque a nosotros fue las que nos tocó levantarnos, hacerle agua de mandarino, de mango, ponerle alcohol caliente en la frente para que mi mamá volviera en sí, porque mi mamá era privada y con los ojos así casi salidos, mi mamá toda asustada. Pero en el campo, en esa época, ¿hace cuánto? Hace 50 años. No, hace más. Porque yo tenía 8 o 10 años, no, tal vez hasta los 12 años, y pasaban todavía esas cosas por allá. Luego, pues, cuando ya nos vinimos para la ciudad, ya no me entero ya de cosas que hayan pasado por allá, aunque las hijas de Suso Henao, cuando íbamos tanto allá, sí nos contaban que por ahí todavía pasaban esas cosas, que todavía se oían todas esas cosas por ahí, que porque en las medias noches y las madrugadas los gallos aullaban, cantaban mucho y los perros aullaban. Entonces, que ellas sí creían que por ahí seguía pasando muchas cosas. Por ejemplo, hay la quebrada de la Conejera. En la quebrada de la Conejera dicen que cuando eso fue carreteable de carretillas, que por ahí era un transporte de carretillas, allá en esa quebrada de la Conejera, que hay más allá de la finca de Suso, que se encontraron y como que hubo una riña entre ellos y uno de los carretilleros mató al otro. Y quedó ahí sepultado ahí, porque después se vino una piedra y tapó la tumba de ese carretillero, no sé qué, y que allá espantaban. A mí no me tocó eso, sí, no me tocó allá lo que pasó en la Conejera, pero sí decían que en la Conejera había, junto a esa quebrada, que llaman la Conejera porque todavía existe la quebrada, allá todavía asustan, porque hay veces que van a pasar los moradores de la vereda y sienten ahí cosas raras, a pesar de ser tantísimos años que pasaron esas cosas de las carretillas. Por eso era que ponían carretillas, habían caballos con carretilla para transportar la carga de Paso Nivel a
hasta allá a la quiebra, que allá les recogían los carros, los otros carros para Cisneros, para esas partes de allá. Y en ese camino, en ese trayecto que hay del Pasonivel hasta la quiebra, hubieron muchas cosas y ya después eso empezó a repercutir en asombros, en voces malas, en trote de caballos, eso, pues en esa época que había como más inocencia, como más, pues que la gente era más inocente, más causaba miedo. Pues cuando uno le contaban esas historias, a mí me daba mucho miedo. A mí me daba mucho miedo historias que pasaban en Porcecito, pues por allá por la vereda por donde yo sufrí, por donde yo viví. Yo viví hasta los 15 años en Porcecito, allá en la vereda La Negra. Una niñez y juventud hasta los 15 años muy bonita, aunque muerta de miedo, pues porque a mí me daba miedo todo eso, pero muy bueno, muy bien. La vida era muy buena en el campo, cuando eso tampoco había tanta maldad, porque cuando eso no habían esos sembrados de maleza, de esa cosa que ya hoy día sí, los moradores de todas esas veredas, y por eso por la primavera hay tanto asesino, hay tanto atracador, porque se empeñaron en el sembrado de lo que llamamos la amapola, la marihuana, todo eso, por allá por esas veredas. Personas muy sanas, pero ya la generación de abajo de esas personas que hoy viven, de que ya están ancianos, que ya son viejos, esa generación joven ya es con otro mundo, ya otra dimensión de tiempo para ellos, ya fueron los que cogieron otros caminos. Pero todavía sucede mucha cosa, pero ya de espantos o de eso, sí, hasta hace poquito que por la Gallineta, por ese monte de la Gallineta, que mataron al señor Jovino, que era el suegro de Suso, lo mataron y ese señor quedó asombrando, dice que allá en el monte de la Gallineta, allá donde lo mataron, lo ven. También dice que sale por ahí en una parte que llaman es que la Vuelta del Cachaco, que todavía es que asombran allá, que andan por ahí por la noche, porque eso de día no se ve. Las personas que andan por ahí por la noche son las que les toca ver eso. Entonces se dice que en la vuelta que llaman del Cachaco, en el monte de la Gallineta, eso ha sido de muchísimos años, porque nadie ha encontrado a dónde, porque ven que el Cachaco pasa de un lado al otro del monte, pero nadie ha visto a dónde se pierde, entonces nadie ha podido encontrar allá nada. Pues ahora que me dijeron a mí que ya todo ese monte lo rozaron, que ya todo eso es destapado, que ahí ya no hay monte, pues tampoco, porque la Gallineta también era un monte espeso, un monte pues ariazo, de mucho árbol. Llevo muchos años de no ir por allá, pero la vida del campo, la vida que a muchas personas nos tocó, muchas personas del campo nos tocó, fue con todas esos espíritus inmundos, esas cosas feas, esos espantos, todo eso. Nos tocó vivir. Más joven pues tenía precaución de que no le fuera a pasar a uno nada. Pero a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo Rafael, a mi mamita Pastorea, a mi papito Eliseo también les tocó ver muchas cosas de esas, escuchar también muchas cosas de esas. El papito Eliseo y la mamita Pastora, que eran de Santa Rosa de Osos, decían que por allá también se veían muchas cosas de esos espíritus, de esos dueños de las tinieblas, de esos dueños de la noche. Terminamos este interview, una gran enseñanza para todos y una nueva reflexión para ti, tú que llegaste hasta aquí. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela.
¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y en la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda.